Bueno, sí, hacía referencia este audio a una declaración suya, Fausto, respecto de lo que ocurrió en el sector de Odila con las lluvias que ha provocado inundaciones en varios sectores de Ibarra. Usted decía que está bien la cultura, está bien la música, el arte, pero también tiene que haber un equilibrio con necesidades de la ciudad. Circo, pan y circo se ha dado a la ciudadanía, al pueblo. Hay una expresión popular que dice al pueblo hay que darle pan y circo, pero le han dado más circo, show, que pan, que obras. Fausto, bienvenido, buenos días. Mire, y yo creo que es importante establecer un hecho, ¿no es cierto? Cuando una autoridad está dirigiendo la ciudad, debe tratar de priorizar la asignación y la inversión de los recursos económicos en función del desarrollo integral del territorio. Por ello es que he dicho, no es que cuestione que se organicen una serie de eventos y actividades que fomenten la actividad cultural, artística o turística de la provincia o de la ciudad, pero sin embargo en la ciudad de Ibarra han exagerado respecto a la asignación de estos recursos, que han sido destinados principalmente, imagínese usted, $600,000 para montar un show, un espectáculo durante 3 días, y sin considerar de que hay aspectos más prioritarios con los cuales pudieron haber atendido. El tema de las inundaciones no es de ahora, es de hace mucho tiempo atrás, ni siquiera de la presente administración he dicho y he señalado, sino desde hace muchísimos años atrás, pero lamentablemente no ha existido una autoridad que tome la cabeza por los cuernos, digamos así popularmente, respecto a resolver esta problemática. Tenemos esta problemática que ha crecido, no es que ha decrecido. Fíjese usted que antes, yo recuerdo de muy temprana edad, las inundaciones se producían en el sector del equinorte de la Javí, ¿verdad? Pero resulta que hoy ya tenemos San Antonio, Santo Domingo, La Esperanza, Caranqui, tenemos Yacucalle, tenemos Jardines de Odila, tenemos la 19 de enero, tenemos la 10 de agosto, ¿sí? Tenemos la PEPCOMI, pero ha llegado ya al redondel de Javí. Entonces, ¿qué implica eso? Que cada vez se va deteriorando las condiciones de controlar el tema de este encauce natural que se genera a través de las lluvias. Y lo adicional es de que no hay, pues, una política entendida desde la municipalidad principalmente, porque es la responsable. Aquí vamos a ser claros, la prefectura es responsable del agua de riego. La prefectura no es responsable de los riesgos ni del manejo de las cuencas hidrográficas. El gobierno nacional tiene la Secretaría de Gestión de Riesgos para planificar y asesorar y desarrollar procesos que permitan mitigar, pero no es la entidad responsable del uso del suelo. El municipio es del uso del suelo. Entonces, aquí el único responsable de lo sucedido es el municipio. El cuerpo de bomberos no es responsable, ellos son presionados para que contribuyan a mitigar. EMAPA es responsable de la construcción del alcantarillado pluvial o el alcantarillado de aguas servidas. No es para ir a destapar solamente los sumideros y cañerías. Es decir, yo creo que aquí hay una confusión de responsabilidades de parte de la autoridad y peor aún de la actual. Porque fíjese usted que hace 4 años yo mismo le planteé la necesidad de implementar el plan maestro de alcantarillado y resolver el problema del alcantarillado pluvial en la ciudad, pero no lo hizo. Les planteé que la solución no puede ser por parches, por sectores, sino de manera integral, porque hay que ver la parte alta, la parte media y el desfogue de las aguas. Sí, también el tema de educar a la ciudadanía respecto al manejo de desechos y que dejen de arrojar basuras en los sumideros. Pero ese no es lo fundamental que ahora se quiere endilgar, que las inundaciones son producto de que la gente bota en los sumideros la basura. Entonces, ¿por qué nos inundó La Victoria? Pues, entonces, ¿por qué nos inundó Llorato? Entonces, ¿por qué nos inundó otros sectores? No, es porque tenemos una situación de riesgo que no ha sido analizada y desarrollada desde la municipalidad e implementada con la unidad técnica respectiva y el equipamiento y presupuesto correspondiente. Tampoco es responsabilidad, Fausto, de la Secretaría de Gestión de Riesgos esto que ha ocurrido en la ciudad de Ibarra. Este es un tema del municipio de la ciudad. Evidentemente, el servicio, ya no se llama creo que Secretaría, sino Servicio de Gestión de Riesgos,
es una entidad que contribuye al tema de planificación, es una entidad que contribuye al tema de mitigar o contener, es decir, en el momento que ya se sucede un hecho, interviene, ¿no es cierto?, para ayudar a los damnificados, etcétera, etcétera. Se entiende que en esa línea es, pero ya el uso de suelo, el manejo de las cuencas hidrográficas, el alcantarillado, las acequias, las quebradas, le corresponde a la municipalidad. Y entonces, ¿cuál es el plan de gestión de riesgos que tiene la municipalidad en torno a las inundaciones generadas a través de la acumulación de aguas, ¿no es cierto?, producto de la lluvia, que bajan o se desprenden desde la Imbabura? Ninguno, no hay, no existe, ¿sí? Porque si no, ¿dónde está la señora alcaldesa que no, hasta ahora, ya ha pasado 3 días, no ha dado la cara? Y el problema es de que hay afectaciones también de carácter personal. Yo visité el día de ayer las casas de mi barrio y se quedaron sin nada. La gente se quedó sin nada, sin tener que ponerse ni un par de medias, ni una cama, ni un colchón, ni qué comer. La gente en el centro, en la parte de la Javí, de la avenida Mariano Acosta, tuvieron que cerrar durante 2 días sus locales y quedaron entonces sin recursos económicos de ingresos, sin vender, sin comercializar. Es decir, ese tipo de afectaciones no se da cuenta esta autoridad. Bueno, ya se va. Y por eso es que combinamos y llamamos al ingeniero Álvaro Castillo para que, sentado el primer día, empiece a reunirse con los más de 20 y pico sectores de la ciudadanía y evidentemente determinen cuál es la solución y la inversión necesaria que hay que hacer para resolver o contener este problema. Fausto, ¿cuál es la afectación real que tienen las viviendas, las casas, los hogares en Odilas, en otros barrios? Porque yo escuchaba ayer que una persona en Odilas había perdido su casa, es decir, sus bienes, sus enseres, sus muebles. Entonces, ¿cuál es el grado de afectación? Mire, yo creo que en el caso de Jardines de Odilas, por ejemplo, es un alto grado, la pérdida es altísima. Ya. Toda la gente de estos sectores, yo estaría hablando de alrededor de unas 30 personas o 30 familias, quedaron sin nada. ¿Sí? Quedaron con lo que tenían en algunas casitas que son de 2 pisos, quedaron con lo que tenían en el segundo piso o con lo que tenían en la terraza. Imagínese usted que quedaron hasta sin carros algunas personas, porque los carros flotaban. Entonces, la afectación es bastante compleja y ahí queremos ver la intervención pues, de las autoridades, no solo para mitigar, porque ¿sabe cuál es el problema? Hoy van a decir, sí, solidarios, tomen colchones, tomen camas, tomen esto, pero resulta que ahora en marzo, en abril, hasta junio más o menos van a continuar las lluvias y va a volver a inundarse y van a perder lo que les dieron ahora. Entonces, no es el problema este de la, entre comillas, solidaridad que se quiere hacer aparecer. La mejor solidaridad es demostrar que se puede invertir en una obra fundamental para impedir de que las aguas lluvias lleguen ahí. E incluso, ya de la propia prefectura, resolver el problema de esa sequía que cruza el sector, en el caso de Jardines de Odilas en particular. Pero hay otros sectores, es decir, veamos qué es lo que está pasando. Necesitamos entender de que ya los colectores de aguas lluvias y aguas servidas no son suficientes y que Ibarra necesita ampliar el sistema de alcantarillados, ¿no es cierto?, con bóvedas más grandes. Es decir, tener una mirada de aquí a 30, 40 años, claro, de entender de que hay un crecimiento demográfico, urbano, que está entonces saturando la infraestructura sanitaria que tenemos. Que incluso, fíjese usted la barbaridad, ¿no?, de esta empresa que tenemos de agua potable, que al día que hay las inundaciones, que la gente necesitaba asearse e impedir incluso afectaciones porque hay una mezcla entre las aguas de lluvia y las aguas servidas con heces fecales, y cortan el agua en los sectores. Es decir, discúlpeme, a veces no se quisiera mencionar términos, pero ya estos señores hacen méritos, aparte de que todos los días dejan sin agua potable a más de 20 sectores de la ciudad de Ibarra. Ahora, Fausto, no hay que olvidar lo que ocurrió recuerde usted, en San Antonio, en Tanguarín, donde hubo una gran inundación. Vino el agua desde arriba, desde los sectores altos de San Antonio, de las faldas del Imbabura. ¿Qué pasaría con el tema de las descorrentías? Esto que hizo el exalcalde Jorge Martínez, no sé si hubo mantenimiento de las acequias, en fin. Parece que hay un
descontrol y una falta de seguimiento, ¿no? Mire, el manejo, yo decía, de las quebradas, las sequías, tiene que ver en dos condiciones, ¿no es cierto? La una, el tema de desarrollar un control adecuado de las construcciones que se edifican a los filos de las laderas de las Se acequias. autoriza, ¿no? Que se construyan, claro. Y eso no se hace. Eso no se hace. Lo que se hace aquí es de los oídos sordos y parece que hay aceite por debajo, entonces dejan que se construya, reciben la coima y después entonces ya la multa que corresponde y aquí no pasa nada. Y por eso suceden las desgracias no solamente en nuestra ciudad, sino en el país. Porque el nivel de corrupción en este país es bárbaro, ¿no es cierto? Empezando por el pequeño tráfico de influencias cuando se hace una fila en el banco y dame cambiando este cheque o dame sacando, dame depositando. Eso es, el tema de corrupción es un tema ya de cultura de este país, lamentablemente. Y el otro tema que usted dice sobre el sedimento, señores del municipio, solo para preguntar, ¿cómo está constituida la unidad de gestión de riesgos? ¿Qué tiene? ¿Un jefe y una secretaria para que conversen entre los dos y tengan algo que hacer? ¿O tienen un equipo técnico de arquitectos, de ingenieros, de operadores, de una serie de profesionales en la línea que se requiere para manejar la gestión de riesgos? Segundo, ¿ya tienen un plan? ¿Cuál es el plan de gestión de riesgos de la ciudad? No solamente para causas de inundaciones, sino también para movimientos telúricos o terremotos u otras desgracias que puedan suceder. Tercero, señores del municipio, ya tienen la asignación presupuestaria cada año, esto se asigna para invertirlo en el mantenimiento, ¿no es cierto?, de las quebradas, las sequías y ríos. Esa acequia o riachuelo a Javí, cuando usted pasa en días normales de verano, usted le ve lleno de sedimento. Señores del municipio ya asignaron maquinaria para limpiar los ríos del Tanguarín, las quebradas del Tanguarín, Santo Domingo. Recordemos hace varios años cómo murieron, fallecieron algunas gentes en el sector de Tanguarín, en el sector de Santo Domingo. En La Esperanza tuvimos problemas. La obra de los cebos ya se va, unas más lluvias fuertes se va con todo, baja hasta la Cruz Verde. Es decir, parece que no hay conciencia ni siquiera de que, como a ellos no les duele los dólares que tiene como presupuesto, entonces no importa volver a gastar, volver a reparar y reparar cada año que hay lluvias. Y esa es la gran solución que dan estas autoridades. Usted dice, Fausto Giraldo, que está bien el apoyo al arte, la cultura, a los artistas, en fin, pero también esto de las obras permanentes de control, el alcantarillado pluvial, como usted señalaba, priorizar una cosa por otra. Importante es el ser humano, más allá del tema de la diversión, de los artistas, del Grupo Elefante, en fin, que costó como $500,000 todos estos programas. Pero lo primero es lo primero, a la población, la comunidad, que no haya este tema recurrente de cada año tener inundaciones y ahora a más barrios, no solo a Jardín de Odilas, ahora también a otros que se involucran. La autoridad debe aprender a ser equilibrada cuando hace la inversión. Mire, el tema productivo es importantísimo, porque sin empleo, sin ingresos económicos, la gente no tiene que comer, no tiene cómo pagar los arriendos, los alquileres, y incluso el propio municipio no tiene los impuestos necesarios, ¿no es cierto?, que de dónde recaudar. Pero sin embargo, yo creo que el fomento productivo tiene que ver en función de establecer, en este caso particular del turismo, de darle sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. Vea, hay eventos y hay actividades de carácter cultural y artística durante los tiempos de feriados, en particular durante los carnavales, que tienen sostenibilidad no de hoy, no porque se les prendió la chispa a las autoridades, sino porque los sectores sociales y las comunidades han decidido organizar y promover y tienen 20, 30 años, tienen 10, 5 años, San Antonio, en Gochagua, el Coangue, en el Chota, qué sé yo, en Lita, es decir, en Yaguarcocha. Pero a estos señores se les ocurrió de que hay que montar show y espectáculo, ¿no es cierto? Y no, pues, ni siquiera se tomó en cuenta, en consideración cómo articularse con los artistas profesionales locales. Todo fue en lo fundamental traído de afuera. Pero sin embargo, resulta que la asignación presupuestaria, a mi juicio, ha sido exagerada, al parecer.
porque no se fortalecen adecuadamente estos eventos o espacios como el COAN. No es cuestión solamente de darles 4.000 para un equipo de amplificación y 2.000 para unos cuantos artistas por ahí, ¿no es cierto? Que son 6.000, y acá en Ibarra invertir el gran hueso para dar show a la gente que es local y que entonces no tiene una tendencia o una perspectiva de fortalecer el tema turístico. Está bien que se organicen y que sea la ciudadanía y la comunidad la que organice el desarrollo productivo. El municipio es una entidad facilitadora del desarrollo productivo. Tiene que articular con la organización comunitaria, barrial, etcétera, etcétera, con las sociedades, con las agrupaciones, y decirles, a ver, ¿qué van a hacer? Calificar, evaluar, ver si va a tener sostenibilidad, desarrollar estudios de impacto y resultados. Preguntemos ahora cuál fue el nivel o porcentaje de alojamiento que tuvieron los hoteles y los hostales en la ciudad de Ibarra, con estos shows artísticos. Cuando la gente que fue al Coangue durante el día vino en la noche al show en el Parque Ciudad Blanca y después se fueron a dormir en sus propios domicilios, no fueron a los hoteles. ¿Dónde está el fomento productivo entonces con el show y el circo que se hizo en el Parque Ciudad Blanca? Por eso digo, yo no cuestiono que se organice. Lo que cuestiono es que no se equilibre la inversión y la asignación de recursos en función de prioridades. En el fomento productivo también hay que racionalizar y optimizar los recursos y tampoco exagerar en función de los resultados que se puedan o no tener. Pero vea usted, si el año anterior han tenido 1 millón para fiestas y no pudieron hacer un alcantarillado pluvial en un barrio que cuesta 170, 250 mil dólares, entonces, bueno, tenemos a una administración de la chilindrina, pues, ¿no es cierto?, del gasto, del despilfarro. Como digo, ya se va. Pero ahí tienen responsabilidad también los concejales, desde luego, porque son los que aprueban el presupuesto. Así es. Porque ellos son los que deciden a dónde van los recursos, pues. La administración plantea y los otros disponen los recursos. Entonces, yo creo que es importante establecer esta valoración. Hay una información que dice alrededor de 40 personas, entre técnicos, operativos y maquinaria pesada, desplegó la mapa para atender emergencias derivadas de la fuerte lluvia que soportó la ciudad la noche del martes 21 y madrugada del miércoles 22. Los sectores más afectados por este fenómeno fueron Jardines de Odila, Rosita Paredes, Los Galeanos, Redondela Javí, Pilaquí, Avenida Mariano Acosta, en fin. Abel Andrango, director técnico de la mapa, hizo un llamado a la población para que no arroje desperdicios a la vía, por cuanto con la lluvia los residuos son arrastrados y provocan el taponamiento de sumideros y alcantarillas en perjuicio de la población. Indicó además que el mantenimiento y limpieza de sumideros, pozos de revisión y redes de alcantarillado son permanentes con el fin de reducir los riesgos de inundaciones como los registrados en las últimas horas. Pero usted decía que eso no es suficiente. No es la causa, sino un nuevo alcantarillado pluvial. Mire, no hay que mirar las cosas superficialmente. Como pobladores siempre vemos lo de arribita, ¿no es cierto? No vemos lo esencial. Yo creo que sí es importante hacer una campaña y organizar a la comunidad para hacer la limpieza de los sumideros, pero también para hacer una campaña del tema urbanístico, del mantenimiento urbanístico y de dónde se deben depositar los desechos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero esa no es la causa ni digamos, lo fundamental del problema de las inundaciones. Lo fundamental del problema de las inundaciones es el inadecuado manejo del riesgo en la ciudad. ¿Qué significa? El tema del manejo de las quebradas y acequias, de las escorrentías que no se han hecho y no se han elaborado procesos adecuados para reorientarlos en función de los grandes desenfoques, ¿qué sería? De los desfogues que deben tener estos y que caen y se van acumulando más adelante en áreas urbanizadas. El alcantarillado pluvial, ¿no es cierto? Y el desfogue que debe tener hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, no existe. No existe asignación presupuestaria, no existe maquinaria, no existe personal o equipo técnico, y entonces estamos aquí, cuando hay inundaciones, no echemos basura en los sumideros. No, o sea, solo con eso. Y quieren culpar a la ciudadanía de la irresponsabilidad
incapacidad que tienen las autoridades de resolver el problema o de atender el problema, ¿sí? Entonces yo creo que sí. O sea, hay que trabajar con la comunidad, con la ciudadanía en temas de conciencia urbana, pero sobre todo hay que responsabilizarse de atender lo fundamental y lo profundo, que es, claro, como el alcantarillado no da votos, entonces no hagamos ahí absolutamente nada. Finalmente, Fausto, finalmente, Dios no quiera, vaya a ocurrir lo que pasó hace un año en Agasca, en Quito, en donde ha pasado un año y todavía ellos, los pobladores, la comunidad, los ciudadanos tienen preocupación de que pueda volver a ocurrir algo. Es decir, el municipio tampoco, a pesar de la desgracia que ocurrió allí, ha solucionado el tema. Es el asunto de quebradas, mantenimiento precisamente de estos desfogues, en fin, una ciudad de Quito como es llena de quebradas, ¿no? Aquí, Dios no quiera, vaya a ocurrir algo parecido. Mire, yo creo que el tema de planificación urbana es un elemento fundamental que hay que establecer. La ciudad ha tenido un desarrollo en función de su propia población, más no orientada en función de la planificación territorial. Y eso es lo lamentable porque aquí tenemos un plan de desarrollo y ordenamiento territorial que solo es un plan estético que está en papel, que está bien diseñado, bien bonito, que se pone la cara o la fotografía de la cara de la autoridad, ¿no es cierto? Y que no está proyectada en función de una visión de desarrollo. ¿Qué queremos como ciudad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué planteamos? ¿Es una ciudad residencial? Pues entonces otorguemos los servicios que debe, o la infraestructura que debe contar la ciudad para que sea residencial. Queremos una ciudad que sea comercial, entonces trabajemos en función de invertir los recursos para desarrollar la infraestructura en esa realidad. Queremos una ciudad turística por la laguna de Yaguarcocha como ciudad, ¿no es cierto? Porque en el tema de la recuperación del patrimonio histórico y cultural del centro urbano de la ciudad, que es el patrimonio, no se ha hecho nada, y entonces, o sea, no hay esa visión de desarrollo. Y la población de una u otra manera entonces trata de vivir a lo que se puede y a como puede. Tenemos que exigir a la municipalidad que empiece a pensar en esa visión de desarrollo para que otorgue condiciones de vida a la gente y deje de vivir como quiere o como puede. Pero eso implica entonces desarrollar proyectos y programas desde la propia municipalidad encaminados a generar cultura urbana, a recuperar la memoria histórica y cultural, a recuperar el patrimonio, ¿no es cierto?, a organizar a la sociedad, a la comunidad, a involucrar la participación directa de la ciudad en el desarrollo, en la planificación, en la toma de decisiones, a democratizar la gestión pública y a la asignación de recursos económicos, que no signifique seguir sacando plata del bolsillo de los ibarreños, porque no podemos decir, yo alcalde voy a hacer esta obra, pero quienes pagan son los 200,000 ibarreños. Los 200,000 que este año pagaron $30 más y el otro año van a tener que pagar $30 más y durante 5 años $30 más. Entonces, no podemos estar pensando en que la obra pública debe ser sustanciada fundamentalmente con el bolsillo de los ibarreños si es que no le hemos proporcionado a los ibarreños condiciones de empleo e ingresos económicos permanentes para que puedan contribuir con los tributos de impuestos. Finalmente, Fausto, ¿qué le dice al nuevo alcalde electo, Álvaro Castillo, en torno a esta temática? Bueno, yo creo que es importante la perspectiva y el planteamiento que ha tenido el alcalde, ¿no es cierto? Ha sido reelecto, entiendo, porque la gente vivió una mala experiencia con la actual administración. Y entonces deberá la nueva administración y el ingeniero Castillo reivindicarse en ese hecho de hacer una buena gestión. Y partir de esa buena gestión significa entonces entender, obviamente, lo que yo estoy diciendo, priorizar la inversión, que no puede invertir en cualquier cosa, sino priorizar en función de las necesidades. Y lo segundo, participación y democracia dentro de la gestión pública, ¿no es cierto?, resolviendo problemas esenciales y fundamentales que tenemos los ibarreños y ibarreñas. Hay un compromiso, entiendo, del ingeniero Castillo, aspiremos a que ese compromiso sea asumido plenamente con la ejecución de obras que satisfagan las necesidades de cada uno de los barrios y comunidades de la ciudad. Muy bien, quiero agradecer a Fausto Giraldo, morador de Jardín de Odilas, también analista social y ex candidato a la alcaldía de Ibarra. Un buen día, Fausto. Un gusto saludar.